nombre es Alexandra. Y voy a compartir con ustedes hoy el tema de todo lo que es desarrollo y adquisición del lenguaje. El lenguaje, como facultad que tenemos todas las personas para podernos comunicar, nos permite poder transmitir todas esas ideas y pensamientos que tengamos. El cómo nosotros transmitimos esas ideas y pensamientos es el uso de una lengua, en la cual tenemos códigos establecidos que nos dicen a través de sus normas cómo debemos comunicarnos. Si nos vamos específicamente a lo que es la lengua, existen niveles para describir cada una de esas características en lo que es la adquisición de la lengua. Esos niveles o componentes de la lengua son 5. El primer componente es el nivel fonológico o fonetológico, que como su nombre lo dice, fono tiene que ver con lo que es sonido, y toda esa adquisición o esa secuencia lógica de cómo nosotros vamos adquiriendo a través del desarrollo del lenguaje cada uno de esos sonidos. En este nivel describimos lo que es la articulación de los fonemas y tiene que ver con algunos elementos que tienen relación con la lengua, como es esos elementos suprasegmentales que tienen que ver con las cualidades de la voz, como es el timbre, el tono, intensidad, ritmo al hablar. Cada una de estas características son las que nosotros describimos cuando evaluamos el nivel o el componente fonológico o fonetológico. Ahí podemos ver también algunos elementos que tienen que ver con, si describimos lo que es el timbre de voz y nos conseguimos con un caso que tenga un timbre de voz nasalizado, pero que eso es por una causa a nivel de un daño orgánico, hablamos de un paladar hendido, describimos también lo que es la parte de la estructura orofacial, porque esa es la causa que está ocasionando ese timbre de voz, el cual describimos en ese componente. También podemos describir dentro de ese nivel lo que es toda la relación de los ejercicios orofaciales, todo lo que tiene que ver con la movilidad de órganos articulatorios, labios, lengua, cómo es ese tono de mi mejilla, cómo está esa producción de labios, y todo eso lo describimos en lo que es el componente fonológico. Entonces, para ir cerrando este componente, hablamos de lo que es la articulación de los fonemas, hablamos de las cualidades de la voz, elementos suprasegmentales de la lengua, si lo queremos denominar de esa manera, hablamos de todo lo que es la estructura orofacial y los movimientos de órganos articulatorios. Un segundo componente es el componente morfológico, que es el que nos permite describir la estructura de las palabras y cómo esa estructura cambia de acuerdo a diferentes elementos gramaticales, como cuando hablamos de la conjugación de una palabra según el tiempo, como el verbo, presente, pasado, futuro, cuando hablamos del uso de un artículo según el género, bien sea femenino o masculino, o el número que es singular o plural. Cada una de esas palabras cambian según esos elementos gramaticales y cómo el niño en ese transcurrir de su desarrollo va adquiriendo competencias para estructurar esas palabras. Después tenemos un tercer componente, que es el componente sintáctico, el cual nos permite poder describir la estructura de la oración y cómo a partir de los 12-18 meses, después que el niño ha ganado un gran número de competencias en su vocabulario, vemos que él comienza a estructurar frases de 2 palabras. Y eso le permite ya no solamente poder identificar el objeto que quiere, sino poderlo pedir estructurando frases de 2. Y después progresivamente va pasando a 3 palabras con una habla telegráfica hasta poder estructurar una oración con todos los elementos que la constituyen. Eso nos permite describir entonces el componente sintáctico, que es la estructura de la oración. Después tenemos un cuarto componente, que es el componente semántico, que tiene que ver con el significado, el vocabulario, la coherencia, y cómo el niño a través de la interacción con el entorno comienza a conocer al objeto, atribuirle uso y función, lo cual le permite poder entonces denominarlo y saber en qué momento lo voy a utilizar cuando me voy a referir a ese objeto específicamente. Entonces eso nos permite poder describir lo que es el componente semántico.
Y por último tenemos un quinto componente que es el pragmático, que tiene que ver con el uso y la función del lenguaje. Cómo yo adecuo mi lenguaje de acuerdo a la acción que estoy ejecutando. Cómo debo yo comunicarme de acuerdo a la información que quiero expresar. Si buscamos un ejemplo en lo que es la entonación, cómo nosotros entonces cuando hacemos una pregunta, hacemos una entonación diferente a cuando es una exclamación, cuando es una respuesta. Y vemos entonces cómo pragmáticamente nosotros adecuamos nuestro lenguaje según la acción que estamos observando. De esta manera es como nosotros desde aquí en la universidad formamos al docente para que pueda apropiarse de describir el área del lenguaje cuando hace una evaluación pedagógica, describiendo lo que es lenguaje comprensivo con toda la parte de lo que es razonamiento, comprensión de órdenes, seguimiento de instrucciones, y el lenguaje expresivo a través de estos 5 niveles o componentes de la lengua que expliqué anteriormente. En ese transcurrir de ese describir nosotros todas esas características de lo que el niño hace y cómo lo hace, porque no caemos en decir lo que el niño no hace, sino que describimos cómo se comunica el niño, qué hace, cómo se comunica, de qué manera lo hace, si es a través del uso de una lengua específica, bien sea de la lengua de señas o la lengua oral, o si hay alguna característica que solamente vemos alteraciones en lo que es el habla, porque ese niño se comunica de manera fluida, tiene, si vemos esa descripción del habla como ese acto individual que cada quien tiene de su manera de expresarse de manera verbal u oral, vemos entonces que el niño se comunica, estructura frases, pero al hablar vemos debilidades o vemos múltiples desviaciones articulatorias, las cuales las describimos en ese componente fonológico. Y comenzamos entonces a buscar cuál es la posible causa de por qué el niño se está comunicando de esa manera, por qué el niño habla de esa manera. Y comenzamos a ver, es porque existe algo a nivel de su estructura orofacial, entonces hablaríamos de una rinolaria, porque tiene entonces ese timbre de voz nasalizado por ese paladar hendido. O vemos ese niño que tiene una macroglosia, lo cual no le permite esa lengua grande, gruesa, lo cual no le permite poder articular algunos fonemas. O nos conseguimos entonces con ese niño que tiene alguna dificultad en el ritmo al hablar y lo vemos entonces que habla muy rápido o que presenta bloqueos, lo vemos como esas disfluencias, difemias o tartamudez definidas de esa manera. Entonces nos conseguimos con diferentes alteraciones en el habla, las cuales tenemos que comenzar a indagar si es algo a nivel orgánico o si es algo a nivel funcional. De esa manera entonces no es por trabajar con un diagnóstico, porque los docentes no diagnosticamos, pero al describir conductas estamos a lo mejor apuntando una posible causa y al poderla detectar nos articulamos con el especialista que sea necesario para que pueda corroborar un diagnóstico. Entonces, de esa manera es importante que el docente tenga su formación, no solamente en conocer el desarrollo evolutivo y saber cuáles son las etapas y las edades de adquisición de cada una de estas características que describí en cada componente, sino que también pueda conocer cómo es el entorno del niño, conocer esas posibles causas. Cuando hablamos en esa entrevista que nosotros podemos hacer, conocer antecedentes, hablamos de antecedentes prenatales desde el embarazo o antes de la madre estar embarazada, paranatales al momento de ese nacimiento y postnatales después que el niño nace. Tenemos que, en verdad, como docentes, poder conocer todo lo que tiene relación del entorno del niño, trabajar con todos esos factores biopsicosociales que son los que nos van a poder dar pauta de por dónde va la atención que debemos nosotros brindarle a ese niño.